Saludos. Como siempre, soy Ángel Tobar, soy un docente apasionado por la educación y por Venezuela. Hoy es la segunda clase del contenido denominado Neurodidáctica para la educación infantil. Este contenido, pues, ha tenido una presentación de una primera parte y es conveniente para poder hacer la continuidad, haber hecho observaciones, preguntas, sugerencias sobre ese primer contenido. Definitivamente, la neurociencia es mi pasión y hoy hablaremos de neurodidáctica, la aplicación en el ámbito educativo de este contenido tan interesante. Pues bueno, vamos a esperar que el tiempo de internet nos permita ver la presentación, como pueden observar allí. Bueno, esta palabra que ya hemos entendido es ese camino de los docentes hacia la neurociencia y ahora, bueno, ese camino que también están recorriendo los neurocientíficos hacia la educación para poner en práctica desde lo que denominamos la normalidad sin la prescripción de lo patológico como ocurrió en los primeros momentos de la neuroeducación, donde se plantearon y se hicieron muchas cosas siguiendo los famosos neuromitos. Este contenido está basado en una investigación de doctorado donde se hizo la construcción de un corpus teórico de neurociencias educativas contextualizado. Bueno, bien, el modelo de este cuerpo teórico, después de haber hecho una investigación con los grandes expertos que en este momento histórico se encuentran a nivel nacional e internacional, junto con investigaciones de textos referidos a la neurociencia e investigaciones de doctorados y artículos científicos, se trabajó una metodología cualitativa, el método comparativo constante hasta llegar a la construcción de las categorías que vemos en este momento. Uno de los elementos más importantes de este modelo es la consideración que hay que contextualizar las neurociencias educativas para que puedan tener mayor eficacia y mayor significatividad dentro de el ambiente de aprendizaje. Entonces vamos a ver cómo se elabora ese contexto. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, lo repetimos una y otra vez. Los cerebros se forman en contextos históricos y sociales y eso hay que considerarlo. Todas las redes neuronales de la corteza de asociación necesitan de las relaciones sociales del mundo que percibimos a nivel de nuestra historia personal, familiares, todo ese círculo que Urey Brofenberne habló muy bien, decía, un primer círculo que es la familia, esta nuclear, un segundo círculo que tiene que ver con vecinos, amigos, grupos de pares, el trabajo del papá, de la mamá, la bodega, la escuela, la historia y todo eso. Y tenemos también lo que corresponde a el mundo de la ciudad, del contexto histórico, del país, hasta llegar, bueno, a esa consideración. Es bien importante entender, por ejemplo, en nuestro país, que hay una deficiencia de ácido fólico estudiada por la Universidad Simón Bolívar desde el 2014, trae unas consecuencias directas sobre los procesos cognitivos de los niños, porque precisamente las fallas por la déficit de ácido fólico se refieren en el área de los procesos cognitivos y específicamente en el lenguaje. Entonces, bueno, vamos a ver estas primeras grandes categorías que hay que tomar en cuenta para realizar una planificación basada en neurodidáctica tienen que ver con el lenguaje, la cultura y el arte, la creatividad, las teorías de aprendizaje y el bienestar. Son como los grandes componentes de un modelo neuroeducativo y que vamos a ir hablando uno por uno. El segundo elemento, constructo de este modelo, se tratan de las claves transversales. En esas claves transversales que tienen que de alguna manera transversalizar todo el proyecto, todo lo que hagamos, cada estrategia, cada herramienta, tenemos que pensar, estoy viendo la neurodiversidad que en mi aula, estoy trabajando cuáles mecanismos neuronales, estoy aprovechando la capacidad de la neuroplasticidad,
estoy realizando distintos procesos cognitivos. ¿Cómo se lleva a la acción cada uno de estos? Bueno, cada uno de estos es en relaciones, podemos tener que tenemos que estar conscientes primero de las fuerzas, las fuentes de la energía, porque sin fuentes de energía no se producen la neuroquímica y el proceso energético que necesita el organismo para poder avanzar y hacer un proceso dentro de la normalidad. Luego está cómo nosotros gestionamos esa energía o qué actividades proponemos para que esa energía fluya y se gestione. Y finalmente estaría la consideración de la fuerza del yo. Los elementos que componen esos niveles de acción para las fuentes de energía, tendríamos que revisar cómo está la nutrición, el sueño del niño, la oxigenación y la higiene. En la gestión de la energía hablaremos del cuerpo en movimiento, la atención, la percepción y la memoria y la estimulación multisensorial. Y para la fuerza del yo trabajaremos las emociones, las estrategias múltiples, las ondas cerebrales y la espiritualidad. Bueno, comenzamos con ese primer componente. El primer componente es el lenguaje complejo, la cultura y el arte. Definitivamente estos son los elementos que son productos principalmente de la evolución humana. Además, son considerados desde esta perspectiva, que son los elementos que dan dignidad a la persona humana. Su consideración en la planificación es imprescindible. ¿Cómo lo podemos hacer dentro de las estrategias didácticas? Bueno, podríamos crear unidades libres referidas a la lectura, como los famosos rincones de lectura, el área de biblioteca, la señalética de cada elemento que se utiliza en el preescolar, en educación inicial y todo lo que tiene que ver para enriquecer el lenguaje del niño, porque principalmente algunos problemas cognitivos se deben a una limitada práctica del lenguaje debido a los niveles culturales de ciertos sectores. Es como decía Reuben Feuerstein, a veces el proceso cognitivo, la limitación cognitiva de los niños va referida más al contexto socio-histórico, cultural, que a un problema biológico o de evolución. En cuanto a la cultura, hay que estar consciente en dónde está ubicada la escuela, cuál es el tipo de cultura, qué es lo que comen, de qué se alimentan, porque de repente a lo mejor el comedor no puede traerse una comida de fuera y hablar de manzanas cuando lo que comen los niños son puma rosa, de alguna manera el tipo de alimento, lo que significa la arepa, por ejemplo, en nuestra cultura, y que es importante entender que la complejidad del lenguaje, por supuesto, lo da la complejidad del mundo cultural. Y hablamos de complejidad en términos de la teoría, bueno, que nos habló muy bien Albert Morin y otros autores sobre lo que significa el mundo complejo de la realidad y no mirarla solamente desde un punto de vista. Y finalmente, el arte como apreciación de los procesos de contemplación y creación de belleza. Y ahí tenemos que hablar en términos de estética. Recuerden que aún el hombre primitivo creó en la cueva de la Cos ese hermoso bisonte, el planteamiento de las palmas de las manos, y lo que indica allí es que el hombre se sentó a contemplar y de alguna manera tuvo conciencia de que él era un ser aparte que podía contemplar y sentarse después de, bueno, a lo mejor pasar un día después de una casa, todo eso le impactaba, y bueno, descubrir todas las artes como la música y hacer con un hueso una flauta, quizás a lo mejor entendiendo el canto de los pájaros o los ruidos que les eran armónicos dentro del ambiente donde se encontraba, silbar el tono de voz, descubrir además de la pintura, quizás bailar primero como mecanismo de defensa para parecer un animal grande y luego como elemento de disfrute, la arquitectura. Recuerden que siempre el hombre desde
construcción de los dolmen, aquello famoso en términos religiosos, hasta decorar los espacios donde estaba. Es bien importante cómo llevar eso a la actualidad, cómo le enseñamos al niño a admirar la belleza, y es bueno entonces tener claridad sobre la concepción de la belleza, que aunque sea relativa, hay como unos elementos claves que la implica. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con el área de arte, como no solamente como creación, sino enseñarle al niño la capacidad de contemplar, de disfrutar de una música, de sentarse a sentirla en toda la piel, los poros, de colocar diferentes tipos de música para que él vaya sintiendo lo que significa esa contemplación o creación de la belleza. Eso está relacionado inmediatamente con el segundo componente, que sería el desarrollo de la creatividad. Pero aquí visto la creatividad como el anagrama, que en las teorías del aprendizaje se puede señalar como el motor y el mecanismo de adaptación de la evaluación individual. Por lo tanto, las sociedades, el proceso de alto nivel con posibilidades infinitas que tenemos hasta ahorita, que bueno, que hemos bordeado el borde del universo con el envío de naves, o que hemos explorado el mundo nanométrico con instrumentos de precisión, de observación nanométrica. Esos son todos productos de los procesos creativos del hombre. Han marcado la ruta cultural, social y científica de la humanidad. Por lo tanto, la creatividad no debe estar solamente sustentada hacia el arte, sino que tenemos que empezar con el niño a trabajar la creatividad desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de descubrimiento, lo que se refiere a descubrimiento en la ciencia. Lo tecnológico es descubrimiento en el área tecnológica, y la creatividad como tal en el arte. Pero los tres son elementos y productos de la creatividad. Por lo tanto, desde el trabajo con la ciencia en el aula desde pequeño, el trabajo con el arte, y el trabajo con la experimentación con la tecnología, desde la más rudimentaria, desde las cosas elementales que hay en el hogar, o que ellos van a descubriendo cómo funciona un juguete, cómo funciona una bicicleta, cómo funciona el televisor, cómo funcionan las redes. Ahí tenemos todo un mundo que explorar. El tercer componente, estamos hablando del uso sinérgico de las teorías de aprendizaje como dispositivos analíticos. Piaget, este psicólogo del aprendizaje, dice que son componentes que nos permiten conocer, comprender y aplicar y evaluar distintos tipos de aprendizaje. Y son fuentes de claves para múltiples estrategias, y dan sentido entonces que la neuroeducación tiene un enfoque ecléctico del aprendizaje, porque podríamos comprender ahora con mayor precisión porque los conductistas pues descubrieron dispositivos cerebrales que tienen que ver con los circuitos de recompensa, y que funcionan perfectamente en todos los seres humanos. Los humanistas y los que han trabajado con emociones han descubierto todos los circuitos emocionales que disparan el proceso de atención y la percepción, y son importantes. Los cognitivos han hablado de el aprendizaje significativo, la construcción del conocimiento. Por lo tanto, una teoría no debería montarse sobre otra y desecharla, sino que como se aprecia desde esta teoría, se hace un enfoque eclético que permite entender cómo cada teoría del aprendizaje tiene un correlato neurológico, y eso no significa que son opuestos o que no se puedan combinar para traer mayor efectividad en la selección de las estrategias de aprendizaje. Y el cuarto, que me parece muy importante, es que todo aprendizaje debe generar bienestar. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para generar bienestar? Tenemos que estar conscientes qué es lo que hace la gente para buscar el bienestar, la felicidad, cómo desde este modelo hay que hacer lo posible por reducir las dosis de cortisol que caracterizaron la educación en una época, porque significaba que todo, bueno, aquella famosa frase, el aprendizaje con sangre entra, ¿verdad? El castigo, y que se hacía énfasis en técnicas o reforzamientos
negativos que no generaban un bienestar en el aprendizaje. Entonces hay un esfuerzo para compensar que las estrategias sean significativas, pero que a su vez generen los químicos del bienestar, el equilibrio homeostático del organismo. Y hablando de químicos cerebrales para el bienestar, hasta ahora, bueno, esos más conocidos, aunque son muchos, hay que averiguar más, bueno, la oxitocina, la serotonina, todo el grupo de los neuropéptidos como las endorfinas y entre otros que vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿cuáles son esos circuitos que generan bienestar? Lo podíamos entender a través de los cuatro circuitos mayores identificados como las redes o sistema de química cerebral que ya habíamos estudiado cuando vimos el cerebro, pero vamos a repasar aquí el circuito serotoninérgico que regula las funciones perceptivas y cognitivas. Fíjense la importancia que tenemos y sabemos que la serotonina se genera en estados de vigilia, de tranquilidad y de relajamiento. El circuito dopaminérgico que es recompensa, actividad motora y motivación. Entonces significa que tenemos que crear ese mecanismo de atención desde el asombro, las ganas de hacer algo, de enamorarme de lo que estoy haciendo y probablemente pues funciona allí la actividad motora que genere esa sensación también de bienestar igual como cuando se produce el enamoramiento, ¿no? Que estamos como en una nube, tranquilos y felices. El circuito adrenérgico, que es la reacción de lucha o huida. Entonces tenemos que buscar cómo hacer para generar también adrenalina que emocione en lo que hace, pero no para que huyan, ¿no? Porque bueno, si nosotros hacemos un circuito adrenérgico en una materia, lo que creamos lo que históricamente ha pasado en las áreas de las ciencias duras como la matemática, la química, que muchos terminan por rechazar, pero rechazan es el proceso que les creó la huida y la lucha y no los contenidos de la materia por la identificación del tipo de energía o del trato que tenía el docente hacia ello. Y luego el ciclito colinérgico, que es bien importante, acetilcolina, ¿verdad? Que tiene que ver con la memoria, el aprendizaje y tiene que ver con toda la regulación de las funciones motoras inhibitorias. Entonces tiene que haber también con el movimiento, pero también con la tranquilidad en las horas de sueño que tienen que ser completa, el sueño a oscura, que son elementos bien importantes. Entonces, fíjense ustedes allí cómo hablamos de cuatro grandes neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la adrenalina y la acetilcolina. Pero nos faltaría hablar de otras, pero quería hacer el énfasis en la importancia de estos cuatro circuitos que pueden hacerse como curvas en las actividades que planifique en la clase. El otro componente importante sería la neurodiversidad, que es único, somos únicos e irrepetible y es importante para nosotros porque la mayoría de las veces siempre se ha planificado para todos igual y aunque a veces eso es lo más conveniente por el tiempo que se tiene para planificar y por eso se hacen grupos homogéneo, siempre hay que tener debajo de la manga posibles estrategias para algún niño a alguien del salón que no está entendiendo las instrucciones o la actividad porque no está hecha bajo su sistema de aprendizaje. Por lo tanto, es bien importante ver el salón como neurodiverso y no como, bueno, tengo todos niños de 7 a 9 años de edad, varones y hembras, y entonces los agrupo, los caracterizo y los meto todo en un mismo saco. Y lo ideal es que consideramos esta gama de colores, de diferencias, de movimientos que hay en el salón para aprovechar toda esa potencialidad. Luego tenemos dentro de los transversales, la neurodiversidad es el primer transversal, son los mecanismos neuronales, que significa todo lo que nosotros vimos
para conocer el sistema nervioso central tiene una razón, porque tenemos como más conciencia de lo que significa y de lo que estoy estimulando a través de una actividad que estoy haciendo. Como todo nuestro sistema nervioso, está actuando a través de su sistema nervioso central, de su sistema nervioso periférico, con todas las acciones motoras y conscientes, pero también hay acciones inconscientes que maneja nuestro sistema autónomo a partir de esos estímulos, cómo están viajando todas las redes neuronales a través de los sentidos del sistema reticular activador y cómo todas esas redes y neuroclías están creando sinapsis para que se puedan producir los aprendizajes. Otra eje transversal sería la neuroplasticidad como el elemento estrella de la neurociencia, ¿verdad? Y tenemos que tener mucha conciencia cómo la producimos, porque gracias a la neuroplasticidad se producen nuevos aprendizajes o se puede cambiar lo que no se aprendió bien o se puede incorporar nuevos este conocimiento, tener conciencia que el cerebro es un increíble laboratorio de químicos y redes emocionales y como podemos ver ayer ese corte de las capas citoarquitectónicas de la corteza de asociación diferente dependiendo del área corteza asociación del lóbulo frontal, corteza asociación del área motora, toda nuestra neocorteza está formada por estas 6 capas que son las que vienen dibujadas en las redes de el electroencefalograma o ahora con las nuevas modernas técnicas que conocemos donde pueden verse. Entonces, pues, lo que tiene que imaginarse es que en todas esas capas cerebrales usted está creando muchos vínculos de elementos que tienen que ver aquí, como vean aquí como se puede ver de esta manera extraordinaria. Incluso hay redes neuronales que se van formando de manera horizontal, mientras estas células de Purkinje o triangulares van creando millones y millones de conexiones y mientras más conexiones se creen, más redes están compensadas en el cerebro y podemos tener maravillosas formas de, de, de redes de aprendizaje. El otro transversal sería la cognición, concentrada en la corteza dorsolateral, pero recuerden que no es que está funcionando solamente esa parte, sino que siempre las redes en nuestro cerebro son como un campo minado, porque vienen señales desde lo motor, olfativas también, auditivas, visuales. Entonces es bien importante entender cómo el mecanismo de las funciones cognitivas compleja es lo que hace que su planificación tenga más contundencia como estrategia de aprendizaje. Pensar en la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad que tienen las personas para cambiar la percepción de lo que están viendo. Eso es cambio, ¿verdad? Ser flexible. Algunos niños hay que trabajarle la flexibilidad porque pueden tener estructuras muy cuadradas para entender la organización de acciones hacia una meta, que sería lo que posteriormente planificación. Los niños tienen que trazarse meta que van a lograr, ese círculo que se hace al inicio de clase que queremos lograr, que vamos a buscar en la clase de hoy, que queremos aprender, que queremos ser cuando seamos grandes y todo lo que significa planificó una meta, pero dice que necesitas para llegar allá y lo que eso significa. Programación y planificación de acciones. La memoria es un mecanismo cognitivo muy importante. Si no lo ponemos a practicar la memoria, no vamos a tener un aprendizaje completo. Entonces, se había olvidado dentro, sobre todo de las teorías constructivistas, explorar y ejercicio de memoria en los chamos, que es tan importante para cualquier proceso cognitivo.
Luego tenemos un segundo grupo que sería el ordenamiento secuencial de hechos recientes, que tiene que ver con memoria semántica, memoria de proceso, y todos los tipos de memoria. La conceptualización, cómo conceptualizo, tengo que tener capacidad para establecer categorías, tengo que tener capacidad para hacer semejanza y tengo que tener capacidades para hacer diferencia. La regulación de acciones y pistas externas, los procesos cognitivos, que bueno, como observación, inferencia, seguir instrucciones, categorización, ¿cuál es el otro? Observación, memoria, todos esos procesos cognitivos básicos hasta llegar a los complejos como decimos que es la creatividad. Y la importancia que tiene aprender no solamente conceptos, sino procesos, y los procesos se aprenden, igual que lo actitudinal, se aprende a través de procesos experienciales. Entonces es bien importante que cuando se planifique todo, tengamos en cuenta la importancia que tiene que sea todo experiencial. Vamos a ver algunas estrategias cognitivas con las que podemos trabajar y que podemos incorporar en nuestra planificación. Hay unas que llamamos estrategias de adquisición de conocimiento, que tienen que ver cómo el niño, el adulto, aprende un nuevo concepto. Entonces ahí puedo utilizar o estrategias de ensayo, como codifica, cómo se puede codificar a través de la repetición, del ensayo, de las prácticas de enunciación, enumerar, ¿verdad? Poner literales. Otras estrategias de ensayo se tiene a las estrategias mnemotécnicas, el método de palabra clave, ¿verdad? Que usted hace un acróstico donde señala que cada palabra te representa un contenido que tienes que encontrar. Desde niño le podemos hacer acróstico sencillo de 4 palabras. Tenemos el método de la historieta, que también nos permite utilizar esas historietas en el preescolar, que después mandamos a organizar que cuál sería el orden. Luego tenemos las estrategias de elaboración, que tienen que ver con la elaboración verbal, derivar significados. Esto es bien importante porque aquí trabajaríamos profundamente el componente del lenguaje. Establecer y comprender relaciones anafóricas, parafrasear, identificar ideas principales, secundarias, identificar y estructurar el texto, anticipar, predecir, elaborar hipótesis, elaborar inferencias, activar conocimiento previo, pensar en analogía, extraer conclusiones, generar notas, hacer y responder preguntas, utilizar la estructura del texto y resumir, y la estrategia de elaboración imaginaria, formar imágenes mentales. Elaborar representaciones gráficas espaciales, esquemas, mapas de conceptos, mapas de araña, organización que tanto se utilizan, y parece que la última teoría utiliza solamente este tipo de elaboraciones, pero son estrategias de organización del conocimiento y no de adquisición del conocimiento. Entonces hay que saber exactamente para qué estamos utilizando un trabajo. Hay estrategias de estudio de llanencia, como tomar notas, subrayar, repasar. Eso lo tenemos que empezar a enseñar desde pequeño, ¿no? A llevar esas notas para que cuando sean más grandes y utilicen los libros, estén acostumbrados a llevar notas al margen. Ahora que solamente trabajan de manera virtual, ¿cómo lo pueden hacer? Porque todas las herramientas virtuales te lo permiten hacer. Las estrategias para solución de problemas, que son en las áreas de las ciencias duras, o en las ciencias experimentales, ¿verdad? Hay métodos heurísticos de algoritmo, pensamiento de procesamiento divergente, convergente, trabajar en sentido inverso, resolver desde el resultado hasta el inicio o desde el inicio hasta el resultado, análisis medio fin, encontrar un patrón, elaborar una tabla, adivinar, chequear, hacer un diagrama o una lista. En las estrategias metacognitivas, que son muy importantes para que se pueda consolidar los aprendizajes, donde a través de preguntas poderosas como qué te pareció fácil, qué te pareció difícil, cómo puedes trabajar mejor la próxima vez que harás,
qué materia se te hace más difícil, qué materia se te hace más fácil. Podrías elaborar una pregunta de lo que vistes, una pregunta que haga referencia a datos, una pregunta que compare datos, una pregunta que vincule resultados. Y finalmente, la que nos podemos dejar al aire, tienen que ser siempre como transversalidad, como lo hablamos, que son las emociones, que son las estrategias afectivas que tienen que ver con el apoyo y la motivación que damos nosotros desde lo externo. Ahí tenemos que facilitar que el ambiente sea higiénico, ventilado, con luz, donde el niño le guste estar, que tenga los materiales suficientes para trabajar, que puedan identificar obstáculos que vienen desde lo interno, porque un niño no ensaya dos veces, porque tiene unos niveles de frustración tan bajos. Cómo identificas aspectos positivos cuando los niños hacen mucho énfasis en lo negativo, en lo que no pueden. El manejo del tiempo, que hay que enseñarlo, el tiempo de la escuela, una actividad se colocó para cierto tipo y él tiene que hacer el esfuerzo en terminarlo en ese tiempo, respetando que no signifique eso una presión para provocar este mecanismo de cortisol, pero que sí aprenda a manejar la voluntad y evite convertirse en un procrastinador o que todo lo posterga. Fíjense qué fascinantes son las estrategias cognitivas. Vamos ahora con el tercer punto, que son esos tres elementos importantes, como son la fuente de la energía, la gestión de la energía y la fuerza del yo. En el primer grupo tenemos entonces que hay que verificar la nutrición. Solamente un cerebro que se nutre lo suficiente puede tener los precursores, como dice allí, químicos para que se produzcan, pero los precursores no solamente se refieren a la química de los alimentos, sino a la fuerza que nos da la oxigenación para que esa glucosa se abran todas las compuertas y redes neuronales dentro del cerebro y se produzcan todos esos fenómenos. El cerebro también necesita descansar y bajo la oscuridad. Ahí coloqué el agua para la hidratar lo suficiente y coloqué el mango porque, bueno, el mango es el famoso rey de la fruta, con ese color que nos está diciendo que hay mucho betacaroteno, también que hay mucha azúcar, glucosa, con la que mejor trabaja el cerebro, vitamina C por lo ácido, tiene triptófanos también que estimulan ciertos neurotransmisores de bienestar. Y bueno, recuerden lo versátiles que es el mango, pero bueno, tenemos las semillas, tenemos siempre hay que ubicar los alimentos, porque según los colores también nos van diciendo qué nutrientes o qué cosas estamos colocando en el organismo. Los morados estimulan, por ejemplo, la, la memoria a largo plazo. Los verdes contienen calpain, que permiten que las redes neuronales fluyan más rápido. Los blancos tienen fitoquímicos que permiten con el sodio y el potasio equilibrar los elementos en la sangre para que los circuitos del sistema nervioso se den de una manera más completa y en procesos homeostáticos. Los rojos son antioxidantes, también líquidos, ¿cierto? Como los té, incluso el café en pequeñas cantidades son antioxidantes, bien importante para el mecanismo, porque mejor dar agua que frutas licuadas, es mejor la fruta como tal cual nos lo ofrece la naturaleza. En el segundo grupo tenemos cómo gestionamos esa energía. Bueno, si nos atiborramos de glucosa durante todo el día, porque tenemos que concentrar las energías en los turnos de la mañana y como fuente, ¿verdad? Y luego como la libero durante el día. Recuerden que hay algunos niños que, bueno, que si después de la mañana le das azúcar, después no lo puedes tener tranquilo durante el resto del día. Entonces hay que saber que le estamos alimentando, si estamos colocando mucha harina dentro de ese pequeño organismo, cómo hace el organismo para manejar toda
toda esa fuente de energía. Entonces es bien importante el equilibrio. Por eso aquí hablamos de cuerpo en movimiento, no hablamos solamente de gimnasia cerebral, como se dijo alguna vez en neurociencia, que era lo único que había que hacer, punto medio, izquierdo, derecho, no. Aquí hay que mover todo el cuerpo y todo el cuerpo se mueve con ejercicio, con dinámica o también con actividades de relajación. Pero lo importante es tener conciencia que el cuerpo se incorpora al aprendizaje y que un niño no puede estar sentado en un pupitre todo un día o en una sillita porque está en la escuela y que el único momento donde libera el cuerpo es cuando va a educación física y cuando va al recreo. El docente tiene que estar consciente que para que esos neuroquímicos se muevan tiene que haber movimiento en el aula. Tenemos que estar conscientes cómo van los procesos de atención, percepción y memoria como como un circuito que va, atendemos, percibimos y memorizamos, como los procesos neuroquímicos o los procesos cognitivos que permiten el aprendizaje. Entonces tengo, ¿qué actividad tengo para la atención? ¿Cómo veo que está sucediendo el proceso de percepción? Cuando pregunto, ¿qué captaste? ¿Qué captaste, que entendiste? O le pregunto cuáles son los pasos que tenemos que dar para esto, para ver cómo va la memoria, qué aprendiste, qué cosas recuerdas. Y luego está la importancia que tiene la estimulación multisensorial, no solamente de los cinco sentidos, sino que estar pendiente de la propia sección del niño, de su capacidad de equilibrio. Y bueno, por eso se combinan estos tres elementos, porque todos van rodeados de lo que significa el movimiento, tanto hasta de movimientos oculares, movimientos de respiración, movimientos de sentir, movimientos de captar y nombrar. Entonces, todas las estrategias que se trabajan, tengo que estar consciente que no está trabajando un solo sentido, sino que estoy estimulando todos los sentidos. Estoy estimulando todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos, lóbulo frontal, estoy con lóbulo parietal, que es movimiento del cuerpo, los temporales, y a lo mejor estoy utilizando una canción y en la canción le pido que mueva las manos, entonces estoy trabajando motores, estoy trabajando lo auditivo, estoy haciendo comprensión, pero me está mirando a mí, entonces estoy haciendo un ejercicio visual. Entonces, por lo general en preescolar, estamos muy conscientes de la importancia que tiene estos procesos hasta la primera y la segunda etapa, porque tenemos muchas canciones para memorizar, letras, canciones, música en inglés, pero después nos olvidamos de todos esos elementos en las otras etapas, entonces es bien importante tenerlos conscientes aquí. En cuanto a la fuerza del yo, primero es recordar que las emociones son la puerta por el que entra el aprendizaje, como dice Francisco Mora, entonces es bien importante tener conciencia cómo yo estoy estimulando neuroquímicos de la manera como me relaciono emocionalmente con el aprendiz y cómo él se está relacionando con la escuela, conmigo y con todo ese ambiente, y luego cómo esas emociones están en casa. Considerar que no siempre van a ser emociones que tienen que ver con la valencia positiva, sino que tenemos que aprender a manejar, que él sepa manejar la rabia, que él sepa conciencia porque tiene miedo y cómo el miedo lo puede ayudar a salir adelante, que la alegría no es siempre la emoción del bienestar, que tiene que estar consciente que la energía del asco, es saber de que está allí, lo puede ayudar y lo puede salvar de cosas que son tóxicas o personas que pueden ser tóxicas, y que él cuando está pasando por un proceso fuerte es bueno entristecerse y pasar por la tristeza. Entonces hay que tener una nueva dimensión de lo que son las emociones y salir de aquello de emociones negativas y positivas y pasar a la idea de emociones de valencia positiva, valencia negativa, que todas las emociones tienen un propósito dentro del organismo. El trabajo con las ondas cerebrales, es bien importante, porque aunque no tengamos un electroencefalograma dentro del salón, por lo menos podemos saber qué representa cada onda y en qué emocionalidad o qué tipo de actividad o qué proceso cognitivo está realizando la persona, e imaginamos en qué onda está, y lo ideal es que estimulemos todas las ondas. Esto requiere entonces que no sean estrategias únicas, sino que yo tenga como docente un banco de estrategias donde pueda decir, en esta estrategia estoy trabajando la emocionalidad, lo cognitivo, un conocimiento, la parte motora,
tal ondas cerebrales y tengo así como el doctorcito de la serie que cuando ve una herida o ve algo, imagina inmediatamente el corazón, el cerebro está latiendo, y vea todo en su cabeza, todo lo que está pasando dentro de ese niño. Bueno, así tenemos que ser los neuroeducadores. Ondas cerebrales que tienen que ver con cómo elaboro yo la rutina en el salón, la energía, la conciencia. Estas son las básicas. Las ondas delta, cuando está dormido en estado de inconsciencia, bueno, que estamos en preescolar, educación inicial, esos espacios los podemos ver y observar cómo se duermen profundamente en algunos momentos si tenemos una rutina. Las ondas tita, que son las de meditación profunda, que lo podemos a colocar, a relajarse en viajes imaginarios con visualización y después traerlos nuevamente al aquí y al ahora. Las ondas alfa, que significan cuando está totalmente relajado, quizás después de una actividad fuerte, después del recreo, ponerlos a tener conciencia de la respiración. Las ondas beta, cuando me están poniendo atención, cuando están en sus monólogos colectivos, narrando sus propias historias y procesos. Y luego tenemos las ondas gamma, que son las ondas de la percepción más profunda, cuando están súper concentrados, que definitivamente parece que no están en el salón, sino que están metidos en su dibujo, en su historia, en su cuento. Vean entonces cómo se representan las ondas en términos, ¿cómo es que se llama? Del electroencefalograma y podemos imaginar qué es lo que estamos provocando en ese cerebrito si lo pudiéramos registrar. Entonces, las más rápidas, fíjense cómo son las ondas de percepción y las de alerta, mayor movimiento, las de relajado, hasta que vemos cómo son esas curvas representadas de la manera en la parte inconsciente. Vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos hacer curvas. Esto es, tenemos que estar recordando la neurodiversidad, porque hay niños que, bueno, no se despiertan en la mañana y están tranquilos, sino que se despiertan todos en actividad alfa y beta. Entonces tenemos que saber más o menos cómo son algunos niños en términos de curva, algunos más activos en la mañana y se duermen al mediodía, otros son al contrario, llegan todavía dormidos al salón y después se activan como a las 11 de la mañana. Entonces yo más o menos puedo hacer las curvas o las puedo provocar yo consciente. ¿Cómo podemos hacer una ideal, ¿no? En la mañana, que es el inicio, luego una caminata puede estimular la producción de factor neurotrófico de crecimiento cerebral, que es muy importante. Allí tenemos ondas gamma y ondas tita, ¿verdad? En la tarde, actividades para estimular alfa beta y en la noche que hablemos con su familia para que puedan producir las ondas tita y las ondas delta. La alimentación sana, la respiración consciente, el cuerpo en movimiento, el trabajo con los sentidos, la cognición, la atención, la relajación, el ocio y lo libre. Las ondas tita son ejercicios de concentración y focalización de la atención, visualización y o meditación guiada, horas de descanso con música relajante. Las ondas delta ayudan a respetar las horas de sueño, crearle rituales para dormir, cuentos, mensajes positivos, hora de agradecer, orar, visualizar el nuevo día, verificar la higiene y el confort de ese cuarto. Para las ondas betas, entrenamientos para seguir instrucciones, elaborar horario y un orden para realizar las actividades, elaboración de metas escolares, personales, ejercicios de autorregulación y autoevaluación. Para las ondas alfa, ejercicios de relajación, tensión, hasta se recomienda una sesión de bailoterapia, ejercicios de liberación de energía para que pueda experimentar luego la calma con una respiración consciente. Las ondas gamma, ejercicios de autoconocimiento, verificar cómo está la autoestima, cómo son sus niveles de frustración, el sistema de creencia, la visión del mundo, ayúdalo al manejo de la obediencia y de la autonomía, usa historias de vida, líderes de su área significativa, a los que les gusta el deporte, entonces decirle cómo ese deportista se entrena a diario muy fuertemente para lograr eso y que no es simplemente un talento y que aparece de repente el gran deportista y que por lo tanto si él quiere ser bueno en algo, tiene que hacer como esa persona que él admira, que todos los días trabaja y explora. Bueno, espero que
esta segunda parte de la neurodidáctica nos permite entonces revisar una planificación, mejorarla con estrategias neurodidácticas o verificar cuánto estoy haciendo yo en términos de neurodidáctica con las actividades que propuse en mi planificación. Bueno, soy Ángel Tovar, un docente apasionado por la educación y por Venezuela. Y bueno, muy contento de estar aquí siempre con ustedes. Ahora nos vemos en la sesión síncrona para que ustedes me comenten, hagan preguntas sobre lo que entendieron de esta clase magistral sobre neurodidáctica. Muchísimas gracias y que sigan pasando con bienestar este día.